Hora. 10 de la mañana con 26 minutos, volvemos a la carrera presidencial y estamos con Carlos Ominami, quien se acaba de integrar al comando de Janet Jara, los refuerzos, ¿no?, para tratar de escalar en un panorama bien complicado para el oficialismo. Carlos, ¿cómo está? Gracias por venir. Hola y gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿por qué quiso entrar en esta carrera? Hay algunos que no tienen muchas ganas, ¿eh? Bueno, justamente por eso, porque creo que cuando las cosas están más difíciles, es más importante que uno refrende sus compromisos con las causas que ha defendido permanentemente. Yo siento que Chile está en un momento bien delicado. Lo digo derechamente, yo creo que la posibilidad de que José Antonio Kast sea presidente de Chile es un riesgo. Representa una amenaza para el país. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la amenaza para la democracia? Yo creo que yo creo que tampoco hay que extremar las cosas hoy día en el mundo, no están pasando como pasaban en los años 70, 80. Estamos en un cuadro completamente distinto, pero las referencias de José Antonio Kast, las cosas que él ha dicho, los amigos que tiene a nivel internacional, es amigo de Bolsonaro, es amigo de Trump, es amigo de Bukele, es amigo de Orbán en Hungría, y esos son gobiernos que están muy bien definidos como gobiernos y liberales. Son gobiernos que ganan el poder dentro de las reglas de la democracia, pero dentro de las reglas de la democracia comienzan a erosionar la democracia, comienzan a tensionar la democracia y comienzan también a tomar medidas que creo que pueden ser muy inconvenientes para el país. Por ejemplo, él creo que su principal compromiso, su principal promesa es que iba a terminar con la migración irregular, pero no ha dicho cómo lo ha hecho. Son 300.000 personas que hay en Chile. A mí me parece que fue efectivamente un gravísimo error haber perdido el control de la migración, no tengo la menor duda. Creo que la gente además siente que el país no tiene condiciones para seguir asimilando positivamente a esa cantidad de gente. Pero eso no significa que uno tenga que pescar a esa gente y poder expulsarla no sabe dónde. En esas 300.000 personas deben haber por lo menos 40, 50.000 niños. ¿Qué se va a hacer con eso? Hay que sacarlo de los... Hay niños que están en los colegios. Entonces, yo creo que en esto hay que ser serio. Yo entiendo la angustia de la gente, entiendo el temor de la gente, pero creo que la campaña de José Antonio Kast es una campaña que está fundamentalmente basada en los temores y en los miedos. Ahora, si existen los Milei, si existen los Trump, si existen los Bukele... es por algo. Es por algo. La democracia no está resolviendo los problemas de la gente. Estoy de acuerdo. Yo creo que o sea, esto no surge como suculentas, digamos. Esta es una respuesta a un proceso. O sea, la gente se cansó. Se cansó. Pasan los años, pasan los gobiernos y la cosa sigue igual. Y tal vez eso explica, ¿no?, estas nuevas ofertas de solucionar con manos más duras o de manera más pragmática problemas que tienen afligidos. Seguridad, migración, entre otros, ¿no? Toda la razón. Esto no cae del cielo, cae en un cuadro que está abonado, en donde también la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿qué hicimos mal? Hay cosas que hicimos mal. Yo creo que fuimos bastante débiles en enfrentar los temas de la inseguridad. Creo que caímos en una visión un tanto romántica, un poco absurda respecto a la delincuencia. O sea, ya la delincuencia, bueno, no son jóvenes pobres que tienen que robar para alimentar a su familia. Es un cuadro distinto. Es una delincuencia que funciona de otra manera, con otros valores que tienen que ser combatidas más duramente y de una manera también distinta. Creo que la migración también se descontroló y creo que también se fue débil respecto a eso. Entonces no cabe ninguna duda de que esos son problemas objetivos. Yo entiendo la angustia de la gente particularmente en las poblaciones, la gente que tiene que enrejarse, sí, la gente que a las 7:30, 8 de la noche ya no puede salir porque tiene miedo. Ese es un problema. Ahora, eso no significa que la solución que se plantee por el lado de la extrema derecha sea una buena solución. No es una buena solución. Pongo el caso de Bukele. Bukele se ha dicho, mire, bajó sustancialmente los indicadores el número de homicidios. Eran 30, 40 homicidios por cada 100.000, lo bajó mucho. Sí. Pero ¿a qué costo? Bukele tiene más o menos el 30%, el 3% de la población presa. Si uno aplica ese 3% a Chile, estaríamos hablando de una cantidad estratosférica. El 3% serían... a ver si no me equivoco, 600.000 personas. Aproximadamente. 600.000 personas presas. En Chile hay 60.000 y no caben. Ahora, entonces, ¿cómo se va a hacer? Bukele tiene un 90% de aprobación. Claro, o sea, a la gente da la impresión que le importa un cuesco que hayan cientos de miles de presos y pueden volver a vivir tranquilos. Yo he hablado con amigos salvadoreños que me han dicho, mira, puedo vivir tranquilo. Pero es cierto que el costo de eso... Hay una estimación que hay por lo menos 500, 600 personas que han muerto en las cárceles sin proceso y que probablemente eran inocentes. O
O sea, no puede ser que a los jóvenes simplemente por su apariencia, algunos que andan tatuados se los llevan presos y terminan presos ahí durante tiempos largos. Ustedes lo han visto cómo los rapan, los humillan. Entonces, yo digo francamente, yo no quiero eso para Chile. Por eso que tengo aprensiones respecto de lo que puede ser un eventual gobierno de José Antonio Kast. Y esa es la razón también por la cual creo que es importante que todos los que tenemos algo que aportar lo hagamos. ¿Cómo piensa usted que Janet Jara se puede realmente alejar de una manera creíble de la sombra de un gobierno que, si bien ha mantenido una línea de flotación de un 30% muy fiel, tiene un rechazo superior al 60%? Ella fue parte del gobierno y hoy día se desmarca, no solamente del gobierno, sino que del propio presidente. Yo soy Jara. Es que ¿Es creíble eso? Yo creo que eso es creíble, yo creo que eso es así. Creo que Janet Jara representa una trayectoria distinta, tiene una experiencia distinta. Yo creo que una de las cosas que es más interesante, que me parece a mí que debería estar en el centro de la discusión de estas semanas, es lo que ha sido la gestión de ella como ministra. Lo que ella ha mostrado como ministra es probablemente la mejor cara de este gobierno. Es la capacidad de acuerdo para sacar proyectos adelante. Sacar las 40 horas, sacar la reforma de las pensiones que estaba trabada hacía 10, 15 años, sacar el aumento del salario mínimo. Yo creo que eso contrasta muy fuertemente con lo que ha sido la trayectoria de José Antonio Kast. José Antonio Kast tiene una trayectoria que es exactamente lo contrario. Es la trayectoria del desacuerdo, es la trayectoria del perfilamiento propio. Él era militante de la UDI, se fue de la UDI, armó el Partido Republicano con Rojo Edwards, echó a Rojo Edwards del partido, sacó también a una senadora que estaba con él. Le propusieron en Chile Vamos una elección primaria para tener la posibilidad de ganar en primera vuelta, no quiso hacerlo. Le propusieron, hagamos una lista parlamentaria en conjunta para poder tener mayoría en el Parlamento, tampoco quiso hacerlo. Y dos cosas adicionales. Era una cuestión que era tan evidente que había que hacer un acuerdo para las pensiones, para aumentar las pensiones en Chile. Dijo, mire, no, yo me resto. ¿Y entonces por qué? Y luego la guinda de la torta. Tenía mayoría en el segundo proceso constitucional y también, en vez de sacar adelante una constitución decente que pudiera haber sido objeto de una aprobación del 70, 80% y más, puso por delante sus obsesiones y perdió. Entonces, creo que la trayectoria de él es exactamente la opuesta de la trayectoria de Janet Jara. Es cierto, las elecciones siempre son promesas sobre futuro, no son... hay que abrirle espacio, abrir nuevos horizontes, y creo que Janet puede hacerlo. Con todas esas cosas en contra, ¿por qué Kast tiene la chance más, digamos, real de ser presidente? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir en lenguaje futbolístico. Creo que toda esta campaña se Kast jugó de local. Jugó de local porque puso en los temas. Él dijo, él se situó en una zona de confort, dijo aquí 3 temas. Inventó esta cosa del gobierno de emergencia, porque es un invento, es como un dispositivo electoral, parece, pero yo hablo de migración, hablo de inseguridad y un poquito de economía, bien poco de economía por lo demás. Y no hablo de otras cosas, no me saquen de otras cosas. Entonces, en ese plano, en esa cancha, él logró manejar sus tiempos. Ahora yo espero que en estas 3-4 semanas de segunda vuelta, en donde ya hay un debate que va a ser, donde es mucho más nítido, un debate entre 12 personas, salga de la zona de confort y entre a responder por las cosas que ha dicho. Ahora, no solamente la campaña de Janet Jara está complicada, sino que también la izquierda tuvo el peor resultado en términos de elecciones probablemente desde 1950. Nunca habían tenido menos del 30%, nunca. Pero déjame decirte que también depende de cómo se considere. Aquí hay un tema que es un problema, pero que también es una oportunidad. Janet sacó en torno al 27% en la elección de primera vuelta. Que esperaban sacar más del 30%. Es cierto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero en la elección parlamentaria, si uno considera por diputados, se salió más o menos con el 36%. Es un problema que haya habido esa brecha, pero también es una oportunidad. Yo espero ahí que podamos tener una conversación franca con todos los parlamentarios, particularmente los parlamentarios electos, y poder rellenar rápidamente esa brecha, porque ese es un piso a partir del cual nosotros deberíamos poder pararnos. Y reitero, yo creo que la segunda vuelta puede ser efectivamente una nueva elección. Se dice, no, es que ya los 3 candidatos de derecha suman el 50%, es cierto, pero es una suma puramente aritmética. Yo pongo el tiro de contraejemplo. El año 2009, los candidatos del mundo progresista sumaban más del 50%, 55%, y perdieron. Piñera les ganó. En la elección del 2017 pasaba lo mismo. Los candidatos entre Beatriz Sánchez, Marco, Guillet también sumaban más del 50% y también Piñera no ganó. Entonces, esa es una suma que no es mecánica. Yo creo que en una parte importante del electorado, mayoritaria del electorado de Franco Parisi, no va a estar con la derecha.
creo que una parte importante también de gente que votó por Evelyn Matei, mucha gente que habría votado quizás por Jara o por el mundo progresista, votó por Matei con la idea de parar a Kast, cosas de ese tipo. Yo creo que todo eso se va a clarificar y me parece que, siendo muy cuesta arriba, es una elección que es remontable porque puede ser una elección distinta, donde la cancha sea distinta, donde los temas de la inseguridad, que van a tener que estar de todas maneras presentes, no sean el centro o compartan el centro con los temas de la injusticia, con los temas de la desigualdad, los temas de los abusos. Pero la gente y sobre todo, principalmente quiere solución en el tema de seguridad. La capacidad de generar acuerdos. Porque para enfrentar la inseguridad también requerimos acuerdos. Se requiere acuerdo, se requiere consenso en el país. Aquí tenemos que salir de lo que... Pero los consensos tienen que partir por el propio sector. Estoy de Acuérdese usted acuerdo. que la agenda de seguridad que trató de impulsar Carolina Toá no tuvo los votos incluso del propio sector. Bueno, Frente ese es un Amplio, problema. Partido Comunista. Entonces, si hablamos de la seguridad... Ese es efectivamente un problema. Yo creo que en eso tenemos que sincerarnos todos. Y aquí hay lugar a una visión crítica y autocrítica de todos. Los temas de la inseguridad no los vamos a enfrentar si no tenemos un gran consenso, más aún. Chile no va a poder salir de esta trayectoria mala que hemos tenido durante el último tiempo, en donde hemos perdido la capacidad de acuerdo. Lo que hemos estado es lo que yo llamo un ciclo de alternancias destructivas. Cada gobierno a lo que se dedica fundamentalmente es sacar el muro al gobierno anterior. El diagnóstico que tiene José Antonio Kast respecto del país también es un mal diagnóstico. Chile tiene muchos problemas, tenemos los problemas de la inseguridad, la criminalidad, estamos creciendo poco, pero no es un país que se esté cayendo a pedazos. Entonces, creo que también tenemos que ponernos de acuerdo en un diagnóstico y sobre todo tener capacidad de generar consenso. Aquí yo creo que un gravísimo, creo que un gravísimo error que se cometió, y también yo tengo una visión autocrítica, que no defendimos el hecho de que la política tiene que ver esencialmente con la capacidad de generar acuerdo. Aquí se desprestigió la capacidad de acuerdo, se dijo, no, que es la cocina. No, sí, es muy importante que tengamos acuerdos. Perdimos la democracia en el 73 por nuestra incapacidad de tener acuerdos. Entonces, yo creo que hay que terminar con la polarización, hay que poner por delante la capacidad de generar el consenso, y creo que en eso, se lo digo objetivamente, por la trayectoria de José Antonio Kast, no es la persona más indicada para poder liderar al país en esa dirección. ¿Qué posibilidades tienen personas como usted o en la derecha Pablo Longueira? Casi al unísono entran los dos, vienen de las reservas a tratar de poner un poquito de orden en la orquesta que está sonando desafinada. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en Chile Vamos como en la izquierda, el socialismo democrático fue un poco vagón de cola de este gobierno. O sea, sigue teniendo el control. ¿Qué sector? Partido del inicio, Frente Amplio, Partido Comunista. ¿Sí? Ahora están en las mismas. Entonces, ¿por qué lo tendrían que escuchar a usted ahora? Pues yo creo que las cosas han cambiado. Yo creo que este gobierno tuvo una derrota muy, muy fuerte. Y fue una derrota también de alguna manera autoinfligida en el plebiscito de septiembre del 2022. Varios le advertimos de que esas cosas iban mal, que había que hacer una rectificación, desgraciadamente no se hizo. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pero convengamos también que el socialismo democrático ha jugado un papel súper importante en lo que finalmente es la mejor cara de este gobierno, que es la cara de la normalización. Este es un gobierno que, digamos las cosas como son, fue electo, su proyecto inicial era un proyecto de grandes transformaciones. Finalmente esas grandes transformaciones no tuvieron lugar y donde sí puede mostrar un balance de la normalización. Y en la normalización ahí aparecen con un papel muy, muy destacado gente como Carolina Toá, como Mario Marcel, que han sido Alberto Van Claver en relaciones internacionales. Entonces, pero mire la valoración. En la primaria, Jara arrasó con Toá. Y estoy hablando de la valoración del propio sector. Yo creo Esa que fue una primaria, fue una elección entre ustedes, y Jara aplastó a Carolina Toá. Cierto, yo creo que hay una discusión bien compleja esa. Yo creo que Carolina Toá, que es una tremenda dirigente, pagó los costos de ser la figura central del gobierno. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. Yanet Jara era menos, siendo ministra del presidente Boric, ministra del Trabajo, aparecía menos en la centralidad del gobierno. Entonces yo creo que Carolina fue muy duramente castigada por esa condición. Pero bueno, eso ya es parte, ¿Eso parte mismo de la implica historia. que no quiere entrar a la campaña? Yo creo que Tro estuvo el día acompañando Sí, a Yanet sí. Jara, estuvo acompañando a Yanet Jara el día... No quiere tomar mayor participación. Pero ahí habrá que ver cómo las cosas pasan durante estos días. Pero yo te reitero, creo que el tema básico es entender que una segunda vuelta es una nueva elección que tiene que jugarse con coordenadas distintas. Y yo espero que esta vez no juguemos de visita, juguemos de local y pongamos nosotros también los temas. Y que José Antonio Kast tenga también la entereza para poder enfrentar los temas que hay que enfrentar.
Aquí él tiene que poder referirse también a cómo vamos a enfrentar los temas internacionales, cómo vamos a enfrentar los temas de las libertades. Él, en ese plano, tiene también bastante tejado de vidrio. Cuando, por ejemplo, le preguntaron, incluso en el primer foro, después se trató de correr, pero cuando él le dice, mira, una niña no debiera poder comprar la pastilla del día, la píldora del día después, sin preguntarle antes a los padres, ¿de dónde salió eso? Eso no puede ser posible. Eso es un atentado a la libertad de las personas. Ahora eso no es nuevo, ¿ah? Pero Yo pero creo que la por gente algo, conoce Kast pero por algo, y por parece algo- que no le está importando tanto el tema no, valórico. que no es que le importe, no, yo creo que le importa mucho, lo que no quiere es que se discuta, que es distinto. No, a la gente. No sé. Si la gente conoce Pero- a Kast. No sé. Yo creo que la gente no, yo creo que la Ustedes saben que Kast es gente conservador. está... Creo que podemos hacer pedagogía durante esta semana. Yo tengo mucha confianza en la inteligencia de la gente. Sí. ¿Fue malo este gobierno? Un gobierno, mira, Honestamente. depende cómo se lo mire. Yo creo que un gobierno que claramente no pudo cumplir con sus promesas iniciales. Era un gobierno de grandes transformaciones, no lo fue. Desde ese punto de vista no es un éxito. Si uno me dice, mire, un gobierno que logró normalizar el país, en algunos aspectos sí. Teníamos una inflación en torno al 14%, estamos terminando una inflación en torno al 4%, estábamos creciendo poco, seguimos creciendo ¿Y poco, la pero deuda fue un fiscal? poquito mejorando. Tenemos una deuda fiscal que está bastante bajo control, estamos en torno a 43 puntos. Chile, te lo digo en ese plano, conozco bien el tema, debe ser de los países con igualdad de condiciones, igualdad de ingresos, que tienen los menores Del Consejo niveles de Fiscal deuda. Autónomo. Yo creo que se le pasa un poquito la mano al Consejo Fiscal Autónomo, porque en verdad Chile tiene una situación fiscal que está dentro de las mejores de los países equivalentes. Te doy un dato. En los 15 países para los cuales hay una clasificación de riesgo de Fitch, 15 países que tienen condiciones más o menos parecidas a la nuestra, Chile tiene el mejor riesgo país. Entonces, no estamos en una situación dramática, ni mucho menos. Y en eso creo que también la derecha, por razones electorales, exagera un diagnóstico, presenta las cosas de una manera tan negativa que no corresponde a la realidad. No es la realidad, por lo demás, de la propia percepción que existen los inversores extranjeros respecto de Chile. Pero también ha habido un incremento de la impresión y un dinamismo porque hay otras expectativas respecto a la elección que se viene. Eso es una especulación. Habrá que... Acuérdate que las elecciones se ganan cuando se termine de contar Es el verdad. último voto. Entonces, yo creo que también hay una expectativa, la expectativa de Chile tiene que ver fundamentalmente con las oportunidades que tiene Chile. Chile tiene una tremenda oportunidad porque tenemos, afortunadamente para nosotros, todas aquellas cosas que el mundo necesita. El mundo necesita alimentación saludable, el mundo necesita cobre por la electromovilidad, el mundo necesita litio, tenemos eso. Ahora, para que esas oportunidades puedan concretarse, es muy importante tener una estrategia de desarrollo, tener un diseño. La derecha no lo tiene. La derecha cree que controlando el gasto público, haciendo algunos ajustes macroeconómicos, las cosas vienen por sí solas. No, esto no funciona con ¿Por piloto qué no hay automático. plata? ¿Por qué no hay plata? Solamente dando un ejemplo, el precio del cobre está por las nubes. Está a más de $5. Bueno, por eso ahí tenemos una tremenda Es un oportunidad. cañonazo Yo creo que es una tremenda oportunidad y me parece a mí que hay que hacer una reflexión también autocrítica. ¿Pero por qué no hay plata? ¿No hay demasiado gasto en su juicio? Yo creo que no. A mí me parece que en líneas gruesas este país se ha mantenido un criterio de responsabilidad fiscal, tenemos un déficit fiscal que es perfectamente abordable, tenemos un nivel de endeudamiento que no es excesivo como lo expliqué recientemente. Entonces, creo que tenemos las condiciones macroeconómicas, pero con un buen diseño de estrategia de desarrollo creo que podemos salir adelante. Y eso es lo que también están viendo los inversionistas. No es tanto el cálculo electoral, es el cálculo que Chile tiene, aquello que el mundo va a necesitar. Alimentación, como decía, alimentos saludables, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos territorio, tenemos energías baratas. Tenemos todas las condiciones para poder salir. El tema es que esto no se resuelve solo con piloto automático, se resuelve sobre la base de un gran acuerdo público-privado. Un acuerdo en donde dejemos de pelear entre el Estado y el sector privado y que el Estado sea claramente un socio para el crecimiento. Bueno, ahí hay varios temas. El tema de la permisología y un montón Cierto. de cosas que usted dice. Tenemos un potencial energético tremendo, pero la verdad es que Tenemos los problemas de transmisión. darle sí. luz verde a cualquier cosa hoy Estoy de día acuerdo es que prácticamente tenemos una imposible o sobreregulación. eterno. Hay que creo que una de las cuestiones urgentes es racionalizar todo lo que es los permisos. Creo que este gobierno en eso hizo un avance importante en una parte del problema. Falta todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que son las partes quizás más complejas, pero creo que hay un esfuerzo en esa dirección. ¿Y sabes lo que yo creo? Que hay también, desde el punto de vista de la izquierda, para decirlo con mucha franqueza, costó mucho entender que los temas de la inseguridad son claves, que no hay derechos sociales que valgan si no tenemos la garantía que la señora puede salir tranquila a la calle. Creo que
tenemos que tener conciencia también que el crecimiento es muy importante. Eso no existía. Hay incluso alguna gente que eran partidarias así alegremente del decrecimiento. A mí yo nunca compartí eso. O sea, estamos creciendo súper poco. Pero estamos creciendo poco, entonces tenemos que volver a crecer. Entonces la discusión es esa. Yo creo que es una discusión muy importante. ¿Cómo hacemos para volver a crecer? José Antonio Casi, los libertarios, nos dicen no, que aquí con piloto automático no funciona. Aquí se requiere un gran acuerdo público-privado, que todos estemos empujando en la misma dirección. El Estado allanando, creando las condiciones, facilitando. Si hay grandes proyectos, que el Estado los acompañe para poder sacarlos adelante, porque tenemos la oportunidad, pero no tenemos todo el ¿Y tiempo. por qué no se hizo? Yo creo que faltó convicción, estoy de acuerdo, yo creo que faltó convicción, faltó claridad respecto a la importancia de la seguridad, faltó claridad respecto a la importancia del crecimiento. Ahí creo que hubieron una especie como de desvarío ¿No ideológico. será por eso que a la gente le cuesta creer y Cierto, apostar por estoy de un acuerdo, nuevo gobierno del mismo signo? tenemos que hacer un gran esfuerzo durante esta semana y por eso que agradezco también la invitación, porque creo que hay que hacer mucha pedagogía y ponernos serios. No atender los cantos de sirena y entender que tenemos problemas que son muy delicados, son problemas complejos, que no admiten soluciones simples. Sí. Franco Parisi fue una sorpresa para muchos. Cierto. Y ahí están todos mirando esos votos con mucha angustia de poder no, con mucha captarlo. angustia, pero también con mucha posibilidad, porque también es una posibilidad. El jefe de campaña de Janet Jara se mandó unas declaraciones bien duras contra Parisi en algún momento. Son declaraciones antiguas, yo creo que son desafortunadas. Y creo que, pero la votación de Franco Parisi también, que es una gran sorpresa para todo el mundo, para moros y cristianos, también abre una oportunidad, porque ese es un electorado que no está cautivo. Es un electorado que no es de nadie, el mismo Franco lo ha dicho, los votos no me pertenecen. Me parece bien lo que él ha planteado, esta conversación que va a tener de cara al país con los dos candidatos y después preguntarle a la gente. Yo tengo mucha confianza en que ahí van a poder pasar cosas interesantes. ¿Sería más a la izquierda o a la derecha el voto de Parisi? Yo creo que más que no es un tema de izquierda-derecha, sino que yo creo que hay que conectar con las cosas que él efectivamente logró identificar como grandes problemas. No es por casualidad que fue la primera mayoría en las 4 primeras regiones del país, estuvo al borde de tener primera mayoría también en Coquimbo. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema, hacerse cargo del centralismo de la política chilena. Yo creo que también un abandono permanente del norte. Con la sensación... No es que los mineros encuentren choro a Parisi, o sea, hay una queja del norte. Efectivamente, hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de eso, además es un alegato muy justo, porque lo esencial de la riqueza del país se produce en el norte. Entonces, ellos son además los principales afectados por el descontrol migratorio. Uno entiende, hay gente en el norte que tiene problemas para poner a los niños en el colegio porque no hay matrícula. Entonces, creo que ahí hay una desatención y creo que Franco Parisi puso muy bien el dedo en la llaga. Yo creo que ahí hay que intervenir en eso y tener un buen acuerdo con él para ver cómo se hace un buen programa para el norte. ¿Qué pasó con el resto de los candidatos? Le pregunto derechamente, ¿qué pasó con Marco Enríquez? La verdad es que el resultado fue malísimo, anduvo muy cerca de Artés. Tuvo un mal resultado, no cabe duda. Yo creo que hay muchas razones. Yo creo que Marco fue objeto de una campaña brutal durante los últimos 10 años y por lo menos esta elección le dio la oportunidad de mostrar que haya sido inocente, de difundir un veredicto de la justicia que lo dejó completamente fuera de los cargos que se le enfrentaban, pero eso la verdad que le hizo mucho daño, le tuvo también todo el tiempo concentrado en esto, entonces creo que efectivamente fue un mal resultado, creo que se merecía más, yo voté por él, lo he dicho públicamente, y creo que de todas maneras es alguien joven que tiene muchas posibilidades para recomponerse. ¿Usted cree que debería volver a postular otra vez? No sé, creo que eso, estamos recién terminando. ¿No lo han conversado? No, estamos terminando recién esta elección, no vamos a hablar dijimos que termine esta elección, yo creo que ahí hay muchas cosas que él tiene también que corregir, pero creo que mucha gente considera que era quizá uno de los candidatos más preparados, pero que no era su oportunidad. ¿Cree usted que Janet Jara tiene posibilidades de 1 a 10? Yo creo que tiene posibilidades. ¿Cuánto? ¿De 1 a 10? Pongámosle, yo soy optimista, pongámosle 5. Ya. Pongámosle 5. Vamos a ver. Carlos Minami, muchas gracias por venir. Ok. Que esté muy bien. Bien.